Hola, muy buenas noches a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de extracción mina 2, en la cual vamos a continuar con los ejercicios de cálculo de flota de camiones, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto? Yo les dije que íbamos a ver la clase hoy día el número 5 y 6, que son diferentes a los anteriores, ya que los tres primeros que vimos, ¿no es cierto?, eran muy similares. El cuarto era muy similar y se los dejaba para que ustedes lo practicaran. Y el día de hoy veríamos el número 5 y el número 6, que tienen una, una forma distinta de realizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, ya, así que vamos a compartir la pantalla con la continuación de esta actividad de camiones de extracción mina 2. Número 5 dice, un yacimiento minero, cielo abierto, ubicado en el norte de Chile a 1500 metros sobre el nivel del mar, trabaja 2 turnos al día. El diseño minero contempla 28 bancos de 10 metros de altura. La densidad in situ de la roca es de 2,62 toneladas partido por metro cúbico, el esponjamiento del 37%, camiones CAC de 310 toneladas, las palas tienen un balde de 65 yardas cúbicas, el tiempo de descarga de los camiones llega a los 0,8 minutos, el tiempo de la pala para su ciclo de carga es de 1 minuto, su factor de llenado es del 92%. La utilización de sus camiones es del 85% y el factor operacional es de 87,5%. Datos operacionales. De aquí viene, ¿no es cierto?, la diferencia. Me dice que el camión cuando va horizontal cargado tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Cuando va horizontal vacío, 32 kilómetros por hora. Cuando este camión va en subida cargado, 25 kilómetros por hora. Cuando va en subida vacío, 30 kilómetros por hora. Cuando el camión va en bajada cargado, 20 kilómetros por hora. Y cuando va en bajada vacío, 28 kilómetros por hora. También me dice que la distancia horizontal de 400 metros equivale a la zona de carguío a la rampa y una distancia inclinada de 1000 metros de la rampa a la superficie y la distancia horizontal de 2000 metros de la superficie a la planta. Determinar producción diaria. ¿Ya? Entonces aquí tienen, ¿no es cierto?, la diferencia, pero en este caso no es nada del otro mundo. Lo que yo quiero entender, lo que les voy a explicar, que a lo mejor, ¿no es cierto?, ya algunos ya lo captaron, ¿qué significan las últimas distancias? Por ejemplo, me dice que tengo 400 metros horizontal, que equivale, ¿no es cierto?, a la zona de carguío a la rampa. ¿Ya? Entonces, de la zona de carguío a la rampa son 400 metros. Después me dice que el camión va a subir 1000 metros de la rampa a la superficie. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, de la rampa a la superficie. Y después tiene 2000 metros de la superficie a la planta. Esto es lo que quiere decir. ¿Ya? Esto es lo que quiere decir. Ahí lo vamos. Ya, eso es lo que quiere decir. ¿Y eso qué significa, chiquillos? Que el camión, si vamos, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, sería lo que es ida y esto sería lo que es vuelta. ¿Ya? Y aquí con esto nosotros podemos calcular el tiempo de ida y el tiempo de retorno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice que horizontal cuando va de ida, que va cargado el camión, me dice que son 30 kilómetros por hora. Después el camión sube cargado, ¿no es cierto?, que son 25 kilómetros por hora, y horizontal nuevamente cargado 30 kilómetros por hora. Y de vuelta, ¿no es cierto?, me dice que el camión recorre los 2000 metros, ¿no es cierto?, pero en vacío, horizontal, baja 1000 metros, en este caso, baja, ¿no es cierto?, vacío, y está vacío, ¿no es cierto?, bajada vacío es 28 kilómetros por hora, y vuelve a estar horizontal, ¿no es cierto?, vacío 32 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere representar las velocidades con la distancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que sacar tiempo principalmente, tiempo de ida y tiempo de vuelta. Pero cuando lo veamos, ¿no es cierto?, lo vamos a determinar. ¿Ya? Esa es la única complejidad, ¿no es cierto?, que se le ven a estos ejercicios. ¿Ya? Lo que vamos a calcular, lo que me piden, que es la producción diaria. ¿Ya? Y esta producción diaria va a ser igual a la capacidad del balde de la pala por el número de pases o baldadas por el número de viajes que hace el camión, ¿cierto?, por el número de viajes que hace el camión y por el número de camiones que yo necesito para cumplir
con lo que me requiere. No sé qué pasó aquí, pero parece que algo hice. Vamos a empezar todo de nuevo, ya, todo de nuevo. En este caso, la producción diaria va a ser igual a la capacidad del balde por el número de pases por el número de viajes y por el número de camiones. Número de camiones. ¿Ya? Se va a hacer la fórmula. Bueno, esa es la fórmula que nosotros aplicamos para estos ejercicios. ¿Ya? Producción diaria. Lo primero que vamos a calcular, ¿no es cierto?, es la capacidad del balde. ¿Ya? Que la capacidad del balde de la pala va a ser igual a 0,70, perdón, a las yardas cúbicas que viene la pala por 0,76 por la densidad esponjada y por el factor de llenado. ¿Ya? Esa es la fórmula que yo necesito determinar para poder calcular la primera incógnita. ¿Ya? Entonces, la capacidad del balde va a ser igual. Me dicen que tengo palas de 65 yardas cúbicas. 65 yardas cúbicas por 0,76, que es el factor de conversión a metros cúbicos, por la densidad esponjada. No la tengo, pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque la densidad esponjada es igual a la densidad in situ de la roca dividido por 1 más el esponjamiento. 1 más el esponjamiento. Entonces, la densidad esponjada va a ser igual. La densidad in situ de la roca, me dicen que la densidad in situ de la roca es de 2,62 toneladas partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Todo eso dividido por 1 más el esponjamiento. O sea, 1, el esponjamiento. Y el esponjamiento es de un 37%, 1,37. Entonces, la densidad esponjada va a ser igual a 2,62 dividido en 1,37. En este caso va a ser igual a 1,91. 1,91 que toneladas partido por metros cúbicos, porque es una densidad. Masa partido por volumen. Densidad esponjada de 1,91. Y ese como 1,91 yo se lo voy a multiplicar a las yardas cúbicas por el factor de conversión. 1,91 toneladas partido por metros cúbicos. Por el factor de llenado. Y me dicen que el factor de llenado de la pala es de un 92%. Por 0,9. Entonces, la capacidad del balde igual en toneladas, porque este 0,76 me pasa a metros cúbicos, y los metros cúbicos se van con los metros cúbicos, quedan toneladas. Entonces, 65 por 0,76 por 1,91 y por 0,92. En este caso, me va a decir que la capacidad del balde de esta pala va a ser de 86,81 toneladas. Y ahí tenemos la primera incógnita, capacidad del balde. La vamos a anotar aquí. 86 por, aprovechando que tenemos las toneladas aquí en este caso, tenemos la capacidad del balde, el número de pases o de baldadas, que va a ser igual a la capacidad del camión
que es principalmente la capacidad de la tolva, dividido por la capacidad del balde. Acuérdense que este número de pases tiene que estar en números enteros. Pero vamos a borrar esto. Ya. Entonces, el número de pases. ¿Cuánto es la capacidad del camión? Me dicen que el camión tiene una capacidad de 310 toneladas. 310 toneladas. Dividido por la capacidad del balde. Y la capacidad del balde la acabamos de calcular que es de 86,81 toneladas. 86,81 toneladas. Entonces, el número de pases para cargar el camión va a ser igual. 310 dividida por 86,81. Y en este caso van a ser igual a 3,57 pases. Como está sobre el 50%, 4 pases. Tiene que ser números enteros. 4 pases. Entonces con 4 pases bastaría para llenar el camión. Y aquí en la otra incógnita, por 4. Número de viajes. El número de viajes o de vueltas que hace el camión va a ser igual a la hora operativa dividido por el tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo del camión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí igual que el otro ejercicio, ¿no es cierto? Igual. Las horas operativas, dividido por el tiempo de ciclo, van a dar el número de viajes. ¿Tenemos hora operativa? No, ¿cierto? No tenemos nada de hora operativa. Pero sí me entregan índices operacionales. Ya me entregas índices operacionales. ¿Cómo qué? Como la utilización. Ya, me entregan la utilización. Que esta utilización es de un 85% y el factor operacional de 87,5%. Entonces, lo vamos a anotar aquí. La utilización es de un 85%, ¿cierto? Y 85. Y también me dicen que el factor operacional es de un 87,5%. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con las horas operacionales? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estos índices operacionales me van a dar, en este caso, las horas operativas. ¿Por qué? Porque si yo desgloso, ¿no es cierto?, uno de los índices operacionales que tenga relación con la hora operativa es el factor operacional, porque el factor operacional, si yo me voy a la fórmula de los índices operacionales, el factor operacional va a ser igual al tiempo efectivo dividido por el tiempo operativo, en que este tiempo operativo son la hora operativa, por 100. ¿Cierto? Eso es lo que dice este factor operacional. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Necesito este tiempo operativo. Entonces, este tiempo operativo lo dejo solo. ¿Cierto? Este tiempo operativo lo dejo solo. Entonces, el tiempo operativo, que son las horas operativas, ya, la única hora operativa para que usted sepa, va a ser igual a que tengo tres incógnitas: el tiempo operativo, el tiempo efectivo y el factor operacional. Pero el factor operacional yo sé que es de un 87,5%. Entonces, como esto yo lo paso para acá y esto pasa por acá, va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como el factor operacional, ¿cierto? Por el tiempo efectivo. Tiempo efectivo y todo eso dividido por 100. ¿Ya? Así va a quedar. ¿Ya? ¿Tengo el factor operacional? Sí, 87,5%, pero tengo el tiempo efectivo, no lo tengo. ¿Ya? No lo tengo. Pero ahora viene la utilización. ¿Por qué? Porque con la utilización yo voy a tener el tiempo efectivo. ¿Por qué, chiquillos? Porque la utilización es igual al tiempo efectivo dividido por
por el tiempo nominal por 100. Siempre de los índices operacionales yo voy a tener horas, voy a tener tiempo. Tiempo efectivo, tiempo operativo. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi incógnita que yo necesito para poder reemplazar en esto el tiempo efectivo? Entonces, ahí el tiempo efectivo, y el tiempo efectivo va a ser igual a la utilización por el tiempo nominal por el tiempo nominal y dividido en 100. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar? El tiempo efectivo va a ser igual. La utilización es de un 85%. No eliminen el porcentaje porque como está dividido por 100 lo va a eliminar directamente. 85 por el tiempo nominal. En este caso los camiones, ¿no es cierto?, lo vamos a sacar para todo el día. Para todo el día, ¿ya? En este caso esta hora operativa, ¿no es cierto?, lo vamos a sacar para todo el día. Ya, para todo el día. Entonces el tiempo nominal van a ser 24 horas. Y todo eso. Entonces el tiempo efectivo va a ser igual a 85 por 24 y eso dividido en 100. En este caso van a ser 20,4 horas. Efectivo. Y este tiempo efectivo yo lo voy a reemplazar acá y voy a obtener, ¿no es cierto?, el tiempo operativo. ¿Por qué? Operativo, que son las horas operativas, va a ser igual. ¿Cuánto es el factor operacional? 87,5%. Por el tiempo efectivo, que son 20,4 horas, y todo eso dividido en 100. En 100, no en 1000. Entonces, el tiempo operativo, que son las horas operativas, va a ser igual a 87,5 por 20,4 dividido en 100. Y en este caso van a ser igual a 17,85 horas. Y ahí tenemos el tiempo operativo. Entonces el tiempo operativo en este caso va a ser igual a 17,5,85 horas. Y eso dividido por el tiempo de ciclo. Ya no tenemos el tiempo de ciclo. Pero el tiempo de ciclo lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque el tiempo de ciclo es igual a todo el tiempo, ¿no es cierto?, en la cual se carga el camión va, descarga y vuelve. Entonces va a ser el tiempo de carguío más el tiempo de ida más el tiempo de descarga más el tiempo de retorno. Tiempo de retorno. Todo eso del camión, ¿ya? Tiempo de ciclo. Voy a poner tiempo de ciclo del camión, ¿ya? Ya. Entonces, el tiempo de ciclo del camión va a ser igual. ¿Cuánto es el tiempo de carguío? Lo podemos calcular acá. Y va a ser igual al tiempo de carga, que es el tiempo de ciclo de la pala, por el número de pases. O el número de pases, ya como lo estaba haciendo anteriormente, de pases por el tiempo de carga. Entonces, el tiempo de carguío va a ser igual. ¿Cuántos pases yo tengo? 4 por el tiempo de carga. Me dicen que el tiempo de carga, el tiempo de la pala para su ciclo de la carga es de 1 minuto. Entonces, por 1 minuto. Entonces, el tiempo de carguío, el tiempo de carguío va a ser igual a 4 minutos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tiempo de carguío. 4 minutos. ¿Ya? 4 minutos. Entonces el tiempo de ciclo me dice que el primer tiempo son 4 minutos. Más el tiempo de ida.
No tenemos tiempo, ¿no es cierto? No tenemos tiempo, pero sí me entregan distancias y velocidades, ¿ya? Distancias y velocidades. ¿Por qué? Por esto, chiquillos. Esto lo vamos a calcular acá al lado, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a determinar de acuerdo a la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia partido por tiempo, ¿cierto? Todo viene de esto, todo viene de esto. ¿Qué es lo que yo necesito? Determinar el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo necesito determinar. Entonces, ¿qué es lo que aíslo? Voy a aislar el tiempo. Y el tiempo, para el tiempo de ida, ¿no es cierto? Va a ser igual a la distancia partido por la velocidad, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a determinar. Tengo distancias, sí, tengo distancias. Tengo velocidad, aquí tengo la velocidad. Entonces, con eso yo puedo calcular el tiempo. Entonces, el tiempo siempre es igual a la distancia partido por la velocidad, ¿ya? Eso es importante. Entonces, en este caso, de ahí viene eso, de ahí viene eso lo que yo voy a hacer, de esa fórmula. De ahí viene, ¿ya? Entonces, yo necesito calcular el tiempo de ida, ¿ya? El tiempo de ida. Necesito calcular. El tiempo de ida tiene lo siguiente, tiene distancia partido por tiempo, todo lo que es ida, ¿ya? Todo lo que es ida. ¿Cuánto es? Aquí se divide, ¿no es cierto?, en tres distancias, en distancia horizontal, inclinada y horizontal. Entonces tenemos que hacer tres, ¿ya? Para tres distancias y tres velocidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el camión? Lo primero que hace es tomar esta distancia. Y esa distancia equivale a 400 metros, ¿cierto? 400 metros, que para el tiempo de ida, ¿no es cierto? 400 metros. Distancia por toda velocidad. Y eso va horizontal, ¿no es cierto? Porque esto es lo que dice, distancia horizontal. ¿A cuánto va el camión? Horizontal tenemos dos, cargado o en vacío. Ida, ¿va cargado o va en vacío el camión cuando va de ida? Chiquillos. Cuando el camión va de ida, ¿va cargado o va vacío? Va cargado, profe. O Va sea, va cargado. vacío. ¿Vacío o cargado? Decías. De ida, cuando va de ida, ¿va cargado o va vacío? Va vacío, profe, porque de vuelta va cargado. Eh, ¿Seguro, Víctor? ¿Respuesta definitiva? Como dicen por ahí. No, Mister, va cargado. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, ¿no es cierto? Cuando vemos desde planta un pit, tenemos esta fórmula, ¿no es cierto? Siempre yo voy ingresando, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que, desde la zona en la cual estoy sacando el mineral, tengo que subir a la planta. Y cuando yo voy de ida, voy cargado siempre, ¿ya? De vuelta yo vengo en vacío, porque ya fui a dejar el material y vengo de vuelta a buscar más material. ¿Dónde se entre, dónde en este caso se carga el camión cae, ¿no es cierto? En el interior, hacia adentro, en el pit, ¿ya? En el pit final, dependiendo en la fase en la cual está. Y yo subo a dejar, ¿no es cierto?, el mineral a la planta. Entonces, en este caso, tenemos una distancia que son 400 metros y tenemos una velocidad que va horizontal cargado, de ida siempre va cargado, esto es ida, entonces aquí vamos a colocar ida, ida, esto es ida, así bien grande, esto es ida, entonces ida siempre va cargado, entonces decimos que la distancia son 400 metros y una velocidad horizontal cargado de 30 kilómetros por hora, ¿ya? De 30 kilómetros por hora. Al tiro veo que me habló. 30 kilómetros por hora. Por hora. Ah, no, yo pensé que me habían hablado aquí. Dame un segundito.
30 kilómetros por hora, ¿cierto? Aquí tenemos un problema. Pasamos esos kilómetros por hora a metros partidos por hora, o esa distancia la pasamos a kilómetros. Más fácil pasar esa distancia a kilómetros, para que esto quede en horas, ¿ya? Para que quede en horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos 400 se van a transformar en kilómetros, o sea, van a ser 0,4 kilómetros, ¿ya? Eso tenemos la primera, ¿no es cierto? Lo primero, ¿ya? Lo primero. Eso es lo primero. Luego, yo tengo que hacer todo el ciclo completo. Luego, le vamos a agregar un más. Más a la distancia inclinada y a cuánto es la velocidad. Entonces vamos a agregar más. ¿Cuánto es la distancia inclinada? Porque en este caso el camión hace esto, ¿cierto? El camión tiene que subir porque está en la zona de carguío a la rampa y de la rampa sube a la superficie. Entonces en este caso el camión sube, ¿cierto? Y esta es una distancia inclinada de 1000 metros. Una distancia de 1000 metros. ¿A cuánto? Aquí va subido, va en subida cargado. Entonces busco subida cargado a 25 kilómetros por hora. Entonces tenemos una distancia de 1000 metros a 25 kilómetros por hora. Entonces van a ser 1000 metros, que es un kilómetro, a 25 kilómetros por hora. ¿Ya? A 25 kilómetros por hora. Y nos faltaría la última distancia, que es el tramo de la superficie a la planta. ¿Ya? De la superficie a la planta. Que va a ser este tramo. Acá. Este es el tramo. Y este tramo es horizontal de 2000 metros. Entonces tengo que buscar la velocidad que sea horizontal y todavía va de ida, va cargado. Entonces de 30 kilómetros por hora, horizontal cargado. Entonces va a ser de 2000 metros a 30 kilómetros por hora. O sea, van a ser 2 kilómetros. Kilómetros. ¿Ya? Entonces, este tiempo de ida va a ser igual. Vamos a colocar más abajo. El tiempo de ida va a ser igual a. Ya. Pueden colocar un paréntesis acá. Paréntesis ahí. Directo. Paréntesis ahí. Paréntesis. Paréntesis ahí. Y paréntesis ahí. Le va a dar directo. Entonces, en este caso, va a ser igual a paréntesis de 0,4 dividido en 30 más 1 dividido en 25 más 2 dividido en 30. Y en este caso va a dar 0,12 horas. Y esta es como 0,12 horas, ¿no es cierto? Van a ser igual, como tenemos los tiempos en minutos, ¿no es cierto? Los tiempos de cargueo en minutos también los vemos en minutos. Entonces, 0,12 por 60 van a ser igual a 7,2 minutos. Tiempo de ida. ¿Ya? Ese va a ser el tiempo de ida. Distancia partido por velocidad. Entonces, 7,2 minutos. Más 7,2 minutos. Más el tiempo de descarga. ¿Cuánto es el tiempo de descarga del camión? Me dicen que el tiempo de descarga de los camiones llega a 0,8 minutos. Entonces, 0,8 más el tiempo de retorno. Y para el tiempo de retorno tengo que hacer exactamente lo mismo. Pero la salvedad, que aquí en este caso para el tiempo de retorno me tengo que demorar menos. Menos. ¿Ya? Entonces, el tiempo de retorno es la misma distancia, pero las velocidades cambian porque viene en vacío y en bajada. ¿Ya? Entonces va a ser lo mismo. ¿Ya? Y vamos nuevamente al esquemita y coloco las flechas para acá. Entonces el camión viene de retorno. Ahí, después baja, va horizontal, después baja y después va nuevamente, ¿no es cierto?, horizontal.
horizontal. ¿Ya? Y eso se va a llamar retorno. Ya, eso es retorno. Es la misma distancia, pero las velocidades son distintas. Entonces, la primera distancia van a ser 400, perdón, de vuelta, 2000 metros. ¿A cuánto? Aquí viene horizontal vacío. A 32 kilómetros por hora. Entonces, lo que es retorno van a ser los 2 kilómetros, distancia partida por velocidad, a 32 kilómetros por hora. ¿Ya? A 32 kilómetros por hora. Más la distancia inclinada, en este caso es en bajada, entonces va a ser la distancia inclinada de 1000 metros, y bajada, velocidad bajada, pero viene en vacío, a 28 kilómetros por hora. Entonces, 1000, que es 1 kilómetro, dividido en 28 kilómetros, más la distancia horizontal, que es de la rampa a la zona de carguillo de 400 metros, 0,4 kilómetros. ¿A cuánto? Horizontal nuevamente, pero vacío, de 32 kilómetros por hora. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, el tiempo de retorno. Y hacen exactamente lo mismo. Le colocan paréntesis para que les dé directo. Y ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí y paréntesis ahí, para que les dé directo. Entonces, el tiempo de retorno, que tiene que ser menos al tiempo de ida, siempre va a ser menos, va a ser igual. Paréntesis de 2 dividido en 32, más paréntesis de 1 dividido en 28, paréntesis, más 0,4 dividido en 32, paréntesis. Y en este caso va a ser 0,11 horas. Y estas horas, si las quiero pasar a minutos, 0,11 multiplicado por 60. En este caso van a ser 6,6 minutos. Y se cumplió, que el tiempo de retorno es menor al tiempo de ida. ¿Ya? Y ahí llenamos acá y me dicen que el tiempo de retorno son 6,6 minutos. Yo sumo esos tiempos y voy a tener el tiempo de ciclo del camión, que van a ser igual a 4 más 7,2 más 0,8 y más 6,6. Me dicen que un tiempo de ciclo de 18,6 minutos. Pero, como la hora operativa, el tiempo operativo y la hora operativa están en horas, yo los voy a dejar en horas. Entonces, 18,6 lo divido por 60 y me va a decir que esto es igual a 0,31 horas. Ahí tengo mi tiempo de ciclo en horas y en minutos. Entonces, para el número de viajes, la hora operativa van a ser 17,85 horas dividido por 0,31 horas. Entonces, el número de viajes van a ser igual a 17,85 dividido en 0,31 y en este caso van a ser 57,58 viajes y esto van a ser igual a 58 viajes. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la tercera incógnita, 58 viajes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Sigamos. Entonces me dicen que los viajes son 58 viajes. Entonces los multiplicamos aquí por 58. Y nos quedaría la última incógnita que es el número de viajes. O sea, perdón, el número de camiones. Y el número de camiones van a ser igual al tiempo de ciclo del del camión dividido por el tiempo de carguío, el número de camiones.
Entonces, el número de camiones va a ser igual al tiempo de ciclo. En este caso, como el tiempo de carguillo está en minutos, también el tiempo de ciclo en minutos. Entonces, 18,6 minutos dividido en 4 minutos. Entonces, el número de camiones va a ser igual. 18,6 dividido en 4, 4,65. 5 camiones. Y ahí tendríamos la otra incógnita. 5 camiones. Y multiplicamos la capacidad del balde por el número de pases, por el número de viajes y por los 5 camiones. Me van a dar una producción diaria de 86,81 toneladas por 4, por 58 y por 5. Y en este caso van a ser igual a 100.699,6 toneladas al día. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra producción diaria del ejercicio número 5. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Sigamos con el ejercicio número 6, ¿ya? El ejercicio número 6. Que es muy similar, ¿no es cierto?, al 5, ¿ya? Dice, un yacimiento minero ubicado en la zona norte de Chile a 1500 metros sobre el nivel del mar, perdón, trabaja 2 turnos al día, el diseño contempla 28 bancos de 10 metros de altura, la densidad in situ de la roca es de 2,58 toneladas partido por metros cúbicos, el esponjamiento es del 45%, camiones CAT de 325 toneladas, las palas tienen un balde de 59 yardas cúbicas. El tiempo de descarga de los camiones llega a 0,8 minutos. El tiempo de la pala para su ciclo de carga son de 0,95 minutos. Su factor de llenado es del 94%. La utilización de sus camiones es de un 86% y el factor operacional es del 87%. Datos operacionales. Me dice que la velocidad horizontal del camión cargados es de 30 km por hora. La velocidad horizontal en vacío es de 33 km por hora. La velocidad subida cargado 26 km por hora. La velocidad subida en vacío 29 km por hora. La velocidad bajada cargado 22 km por hora. La velocidad bajada vacío 28 km por hora del camión. Estamos hablando del camión. Y la distancia que recorre el camión de Carguío a la rampa son 500 metros. Después tiene una distancia inclinada de 1200 metros de la rampa a la superficie y una distancia inclinada de 1800 metros de la superficie a la planta. Determinar letra A, producción diaria. ¿Ya? Producción diaria. Entonces, la producción diaria va a ser igual a la capacidad del balde por el número de pases, por el número de viajes y por el número de camiones. Por el número de camiones. Por el número de camiones. ¿Ya? Entonces, la producción diaria va a ser igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? La capacidad del balde, que la capacidad del balde del camión va a ser igual a las yardas cúbicas en la cual viene, en este caso, las yardas cúbicas, capacidad del balde de la pala, perdón. Las yardas cúbicas en la cual viene esta pala, por el factor de conversión que es 0,76, por la densidad esponjada, que es la que carga, por el factor de llenado. Entonces, la capacidad del balde va a ser igual. ¿Cuántas yardas cúbicas me dice que tiene este ejercicio? La pala me dice que tengo 59 yardas cúbicas. 59 yardas cúbicas por
0,76 por la densidad esponjada. No la tengo, pero la vamos a calcular acá al lado. Me dicen que la densidad esponjada va a ser igual a la densidad in situ de la roca dividido en 1 más el esponjamiento. Esa es la densidad esponjada. Entonces, la densidad esponjada va a ser igual. ¿Cuánto es la densidad in situ de la roca? Me dicen que la densidad in situ de la roca es del 52,58 toneladas partido por metro cúbico y un esponjamiento del 45%. Entonces, la densidad in situ es 2,58 toneladas partido por metro. Y eso dividido en 1 más el esponjamiento, 1,45, porque el esponjamiento es del 45%. Entonces, la densidad esponjada va a ser igual a 2,58 dividido en 1,45. En este caso va a ser 1,78. ¿78 qué? Toneladas partido por metros cúbicos, que es densidad. Masa partido por volumen. ¿Ya? Masa partido por volumen. Entonces tenemos la densidad esponjada de 1,78. 2,58 dividido en 1,45. Entonces, la capacidad del balde va a ser las 59 yardas cúbicas por 0,76 por 1,78 toneladas partido por metros cúbicos y por el factor de llenado. Y el factor de llenado de la pala es de un 94% o 0,94. ¿Qué significa un 94% sobre el 90% del factor de llenado de una pala? Es que las condiciones de trabajo son óptimas, ya principalmente son buenas. Entonces la capacidad del balde va a ser igual en toneladas, 59 por 0,76 por 1,78 y por 0,94. Y en este caso es igual a 75,03 toneladas. Ahí tenemos la capacidad del balde. La capacidad del balde. ¿Ya? Ahora, como tenemos la primera incógnita, la reemplazamos acá. Entonces me dice que la capacidad del balde es 75,03 toneladas. Por el número de pases. Entonces el número de pases va a ser igual a la capacidad del camión, principalmente que es de la tolva, dividido por la capacidad del balde. Ya. Entonces, el número de pases va a ser igual. ¿Cuánto es la capacidad del camión? Me dicen que tienen camiones de 325 toneladas. 325 toneladas. Todo eso dividido por la capacidad del balde, en este caso son 75,03. 75,03 toneladas. Entonces, el número de pases va a ser igual a 325 dividido en 75,03. En este caso es 4,33. 4 pases. Ya, sobre 5, ¿no es cierto? No es muy eficiente. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Y como no está sobre el 50%, 4 pases. Ya, 4 pases. Y ahí tenemos la segunda incógnita. Por 4. Por el número de viajes. El número de viajes va a ser igual a las horas operativas o el tiempo operativo dividido por el tiempo de ciclo del camión. Y hacemos exactamente igual lo que el ejercicio anterior. ¿Ya? No tenemos la hora operativa, pero sí me entregan la utilización y el factor operacional. Y me dicen que la utilización del camión es de un 86% y el factor operacional del 87%. ¿Por qué? Porque en este caso, yo al desglosar estas fórmulas tengo que llegar a la hora operativa. ¿Ya?
sí o sí tengo que llegar a la hora operativa. ¿Ya? Tengo que llegar hasta horas operativas. ¿Ya? ¿Por qué? Desglosemos. ¿Qué vamos a desglosar primero? ¿No es cierto? Lo que tenga relación con la hora operativa. Y en este caso, para determinar la hora operativa, vamos a desglosar la del factor operacional. El factor operacional va a ser igual al tiempo efectivo operativo por 100. Por 100, no por 100. ¿Ya? Esto es lo que dice, ¿cierto? ¿Qué es la incógnita que yo necesito? El tiempo operativo, que en este caso es igual a las horas operativas. Y en este caso va a ser igual al factor operacional por el tiempo efectivo dividido en 100. ¿Cierto? En 100, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tiempo operativo va a ser igual. ¿Cuánto es el factor operacional que yo tengo? 87%. Por el tiempo efectivo no lo tengo. Pero si yo desgloso la fórmula de la utilización, es igual al tiempo efectivo dividido por el tiempo nominal, y lo multiplico por 100, es igual a la utilización. ¿Ya? Entonces, esa es la incógnita que necesito. El tiempo efectivo es igual a la utilización por el tiempo nominal dividido el tiempo efectivo va a ser igual a la utilización de lo que es el 86% por las 24 horas del tiempo nominal y todo eso dividido por 100. Entonces, el tiempo efectivo entonces el tiempo efectivo va a ser igual al 86 por 24 dividido en 100. En este caso es igual a 20,64 tiempo efectivo. Y lo reemplazo en la fórmula para obtener el tiempo operativo. Porque el tiempo operativo va a ser igual al factor operacional por las 20,64 horas dividido en 100. O sea, el 87% por 20,64 horas y todo eso dividido por 100. Y eso me va a dar el tiempo operativo. En este caso va a ser igual a 87 por 20,64 dividido en 100. Y en este caso van a ser igual a 17,96 horas. Y tenemos el tiempo operativo, que es igual a la hora operativa. ¿Ya? Entonces, el número de viajes va a ser igual a las 17,96 horas operativas dividido por el tiempo de ciclo. Y el tiempo de ciclo lo vamos a calcular aquí abajo. ¿Ya? El tiempo de ciclo. ¿Cómo lo calculamos anteriormente? ¿Dónde está para que sigamos el orden? Tiempo de ciclo. Ya. Entonces, el tiempo de ciclo lo vamos a calcular acá. A ver, ahí. Entonces, el tiempo de ciclo del camión va a ser igual al tiempo de cargueo más el tiempo de ida más el tiempo de descarga
más el tiempo de retorno. Más el tiempo de retorno. Entonces, el tiempo de ciclo del camión va a ser igual. Como el tiempo de carguío, este tiempo de carguío, ¿no es cierto? No lo tengo, pero lo puedo calcular, porque el tiempo de carguío es igual por el de la pala. Tiempo de carga de la pala. ¿Cuántos pases son? 4. Entonces el tiempo de carguío, 4 pases por el tiempo de carga. El tiempo de carga de la pala es de 0,95 minutos. 4 por 0,95. Entonces, el tiempo de carguío va a ser igual a 4 por 0,95. En este caso es 3 tiempo de carga. Entonces, el tiempo de carguío va a ser 3,8 minutos. Más el tiempo de ida. Y este tiempo ya lo vamos a calcular aquí. El tiempo de ida va a ser igual a ¿qué? A la distancia partido por la velocidad. ¿Cuál es la primera distancia? ¿Ya? Distancia partido por velocidad. La primera distancia son 500 metros, entonces estos 500 metros los vamos a transformar en 0,5 kilómetros. ¿Por qué? Porque la velocidad está en kilómetros por hora. Y la primera velocidad tiene que ser horizontal cargado, ¿ya? Porque si la distancia es horizontal, tiene que ser la velocidad horizontal. ¿Y cargado cuántos son? 30 kilómetros por hora. La segunda distancia, que la segunda distancia es una distancia inclinada, o sea, sube hacia la superficie de 1,2 kilómetros. ¿A cuánto? En este caso va en subida cargado, velocidad subida cargado de 26 kilómetros por hora. Más la última distancia, que es de la superficie a la planta, de 1,8 kilómetros. ¿A cuánto? A 30 kilómetros por hora, porque va horizontal cargado. Coloco paréntesis ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí y paréntesis ahí. Y ahí yo voy a obtener, ¿no es cierto?, el tiempo de ida directamente. Pero este tiempo de ida va a estar en horas. Entonces, el tiempo de ida va a ser igual a 0,5, paréntesis 0,5 dividido en 30 más 1,2 dividido en 26 más 1,8 dividido en 30. Y en este caso va a ser igual a 0,12 horas. Yo las paso minutos, porque el tiempo de cargueo está en minutos, entonces todos van a estar en minutos. 0,12 por 60, 7,2 minutos. El tiempo de ida. Y calculamos al tiro, ¿no es cierto? Bueno, lo ingresamos aquí y decimos que el tiempo de ida es 7 más el tiempo de descarga. Y el tiempo de descarga del camión es de el tiempo de descarga de los camiones de 0,8 minutos. Más el tiempo de retorno. Y el tiempo de retorno, ¿no es cierto?, es similar al tiempo de ida, pero con las distancias son las mismas, pero las velocidades son distintas. Tiene que ser menos. Entonces, este tiempo de retorno, ¿ya? Me dicen que yo vengo desde la planta y voy a la zona de cargueo. Entonces, la primera distancia es 1,8 kilómetros, que son 1800 metros, dividido, voy horizontal pero en vacío, 33 kilómetros por hora. Más bajo de la superficie a la rampa de 1,2 kilómetros de distancia, dividido en vengo en bajada vacío, 28
kilómetros por hora. Más la última distancia horizontal, que es de la rampa a Carguío, que es de 0,5 kilómetros, y vengo horizontal vacío, 33 kilómetros por hora. Luego un paréntesis ahí, un paréntesis ahí, paréntesis ahí, paréntesis ahí, para que haga la división antes y después sume solo. Y en ese caso voy a tener el tiempo de retorno, que tiene que ser menor, ¿ya? Entonces, el tiempo de retorno va a ser igual. Paréntesis de 1,8 dividido en 33 más 1,2 dividido en 28 más 0,5 dividido en 0,33. Y en este caso igual a 0,11 horas. Como tenemos el tiempo cargué un minuto y todos los tiempos minutos del tiempo de ciclo, decimos que esto es 6,6 minutos. Y se cumple que es menor, ¿ya? Que es menor. Y lo reemplazamos acá. 6,6 minutos. Entonces, el tiempo del camión es igual a 3,8 más 7,2 más 0,8 y más 6,6. En este caso es 18,4 minutos. Y esos 18,4 minutos se los divido a la hora operativa. Pero en este caso la hora operativa está en hora, entonces yo digo que el tiempo de ciclo va a ser igual también a, si yo lo divido por 60, a 0,31 horas. Y ahí esas 0,31 horas se la van a dividir a los 17,96 horas. Entonces, el número de viajes va a ser igual. 17,96 dividido en 0,31. En este caso van a ser igual a 57,94 viajes. Y en este caso van a ser igual a viajes. Y ahí tenemos otra incógnita para obtener la producción diaria. 58. Y nos faltaría la última, que sería el número de camiones. Y el número de camiones va a ser igual al tiempo de ciclo del camión dividido por el tiempo de carguío dividido por el tiempo de carguío. Y aquí, como el tiempo carguío está en minutos, el tiempo de ciclo también en minutos, ¿ya? Si lo hacen en horas, también debería darle lo mismo. Entonces el número de camiones va a ser igual dividido por los 3,8 minutos, que es el número de camiones, va a ser igual 18,4 dividido en 3,8, en este caso 4,84 camiones, y en este caso van a ser 5 camiones. La de 5 camiones. Y se lo multiplicamos a la capacidad del balde, al número de pases y al número de viajes. 5 camiones. Entonces, 5, no camiones. Entonces, la producción diaria 75,03 por 4 por 58 y por 5. En este caso van a ser igual a 87.034,8 toneladas al día. Es nuestra producción diaria. 87.000, perdón, 87.034,8 toneladas al día. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, el ejercicio número 6. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, yo por mientras que ustedes si tienen dudas, consultas, yo se los voy a compartir, ¿ya?
Y eso sería, ¿no es cierto?, lo que veríamos de camiones, de ejercicios de camiones. Ya el día viernes, sustituir, sí, sustituir. El día viernes les voy a compartir un formulario de palas, ya, de cálculo de flota de palas, y vamos a dejar expresado un ejercicio para hacerlo, ¿no es cierto?, el próximo día miércoles. ¿Ya? Ahí tienen, ¿no es cierto?, la actividad desarrollada. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? Ya, parece que no. Entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, me despido, esperando que se encuentren bien y nos estaríamos viendo el próximo día viernes. Ya les voy a entregar un formulario de palas y voy a dejar expresado un ejercicio para ejercicios para verlos el día miércoles. ¿Ya? Muy buenas noches. Se cuidan todas y todos y nos estaríamos viendo el próximo día viernes. Hasta luego. Chao, profe, Gracias. que esté bien. Chao, que Muchas estén gracias. bien. Gracias. Igual.